Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, buenas noches a todos, mis hermanos. Bienvenidos a este redil del crecimiento 2. Una vez más, pues bienvenidos. Vamos a iniciar este día la clase. Es una clase muy importante para nuestra vida espiritual, pero vamos a hacer una oración para invitar a ese Paráclito divino que nos dejó el Señor Jesús a que nos acompañe a escuchar este mensaje. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta oportunidad que nos das. Gracias te doy, mi Dios, por la vida, por tus bendiciones, por cada detalle de amor que nos das día con día. Esta clase, mi Dios, es una muestra más de todo el amor y todo lo perfecto que tú eres. Quiero entregarte a cada uno de nosotros, los que asistimos a este redil. Mi Dios, reconoces nuestra hambre y sed de tu palabra. Por eso quiero pedirte que vengas a morar en nuestros corazones, ven a bendecirnos, ven a cubrirnos con tu sangre bendita, que todo lo que ahora escuchemos sea de riqueza para nuestras almas. También quiero pedirte especialmente por aquellos hermanos que fielmente se han conectado, pero aún van en camino a sus hogares o a su lugar donde se van a conectar. Te pedimos que les limpies el camino, que los protejas y que les permitas llegar con bien hacia ese lugar esperado. A ti, Mamita María, también te pedimos que nos acompañes en esta clase. Amén. Bueno, mis hermanos, esta noche es otra noche importante donde vamos a recibir ese alimento espiritual. Ya la clase anterior, pues, fue un resumen. Ya no vamos a regresar, porque sería un segundo resumen de todas las clases anteriores, pero sí nada más quiero recordar que la última clase antes del resumen que recibimos el jueves anterior se trataba de las armas espirituales. Pues esta noche también vamos a recibir otro alimento sobre las armas del cristiano, pero ya de armas tangibles, armas que podemos ver y que nuestra Santa Iglesia Católica tiene a disposición de cada uno de nosotros. Los invito a que pongan atención, probablemente puedan asociar ustedes con una catequesis. Esto lo recibí cuando yo iba a hacer mi primera comunión, enseñanzas que podemos haber recibido también en escuelas dominicales, los que van a sus parroquias, los que reciben en sus parroquias, pues otro tipo de enseñanzas aparte de la Eucaristía. Y sí, viene a ser eso, pero sí le pedimos al Señor de querer encontrar esa riqueza todavía aún mayor. Más que todo, mis hermanos, por aquellos que recién se van uniendo a las filas de la Iglesia Católica o aquellos hermanos que todavía están con duda y que puedan llegar a ustedes diciendo: ¿y de qué me sirve este sacramento? ¿Y de qué me sirve aquel otro? Pues esta clase es para eso, para encontrar esa sustancia importante y las gracias que cada uno de los sacramentos y los sacramentales, que son los temas que vamos a ver, de nuestra Iglesia Católica tiene para todos nosotros. Primeramente quiero empezar con una historia. Es sobre un médico que por la riqueza de la Eucaristía no le quedó más remedio que ordenarse sacerdote. Y fíjense que preparando esta clase me topé con esta historia en una red social
en una página católica que se llama Así Prensa. El tema de esta publicación que encontré se llama Eucaristía, Milagro de Amor. Nos habla del padre Leonardo Di Carlo, ahora sacerdote, ¿verdad?, de 46 años. Es argentino, que él, enamorado de la vida y cuya vocación se consolidó al conocer el poder sanador de la Eucaristía. Imagínense, todos sabemos y quizás nos hemos topado con algún médico que todo le encuentra una explicación científica y que incluso pone en duda pues la fe, ¿verdad?, los milagros. Pues este sacerdote, Jesús se le reveló rotundamente en la Eucaristía, pero parte de su historia dice que tras estudiar medicina y especializarse en ginecología y obstetricia, dijo que al ver a sus pacientes notó unos signos de tristeza y dolor, también de sufrimiento, que iban más allá del físico, porque él decía que les hacía falta algo. Los medicamentos surtían su efecto, pero él seguía viendo tristeza y todavía signos de otras cosas más, depresiones, ansiedades, y él decía, falta algo para esa parte humana, y esa era la parte espiritual. Y es así que a los 22 años el sacerdote de su parroquia le pidió acompañarlo a visitar a enfermos terminales. Entonces, con permiso del arzobispo, Leonardo ayudó a dar la comunión. Él decía, ¿verdad?, que cuando recibían la Eucaristía veía en sus miradas una plenitud y una paz que le cautivó y que no la podía explicar científicamente, decía el padre. Él decía, yo estaba muy cómodo siendo médico, pero como lo está un bebé en la panza de mamá, pero Dios me invitaba a salir a un nuevo mundo. Y pasar por el canal del parto fue el discernimiento, no fue tan fácil. Pero cuando nací a esta nueva vocación, me di cuenta de que era un mundo maravilloso, añadió. El 17 de marzo del 2012 se unió a la fila de Cristo. Ya lleva 11 años como sacerdote, dice el padre, y me siento feliz porque hago lo que me gusta y sobre todo sirviendo en los lugares donde la iglesia me va llamando. Repetía él, ¿verdad? Además dijo que nunca abandonó la medicina, él continúa siendo médico, pues encontró en la bioética un espacio que le abrió muchas puertas. La bioética es esta ciencia que defiende la vida, ¿verdad? Y lo hemos escuchado en muchos discursos de la teología del cuerpo. El padre Leonardo es párroco de San Pedro y San Pablo, docente universitario, y acompaña la pastoral de la vida, brinda acompañamiento post-aborto y apoya a las parejas que buscan un bebé y no logran concebir. Es conocido por celebrar el primer domingo de cada mes la misa para las embarazadas. Y en alguna acción nos hemos encontrado con el regalo de Dios de que ese bebé llegó. Yo siempre les digo, dice el padre, no es el sacerdote, no es esta misa en particular, sino abrir el corazón de Dios para que Él pueda obrar. Así mencionaba el padre Leonardo, muy feliz que se dejó cautivar por la gracia del sacramento. En los sacramentos, es cierto, los sacramentos, según el Concilio Vaticano II, están ordenados para la santificación de los hombres y la edificación del cuerpo de Cristo. Definitivamente es para dar culto a Dios, pero también es un signo que nos muestra nuestra iglesia para que podamos aprender. Es un signo que la iglesia nos muestra para cada etapa de nuestra vida. Y así como vimos, ¿se acuerdan? En las clases anteriores,
que las armas espirituales eran meramente eso, espirituales, las íbamos ganando con la lectura, pero nos iban fortaleciendo. A estas armas, que son los sacramentos, sí los podemos ver. No solo suponen fe, sino que la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de las palabras y las cosas. Por eso se llama sacramentos de fe, a estos que vamos a aprender. Y estos tienen una fructuosa gracia de rendir culto a Dios y practicar la caridad. Según la enseñanza de la Iglesia, los sacramentos son signos visibles, como les decía, ¿verdad? Eso lo podemos ver, que producen el que los recibe la gracia que representan. Por ejemplo, ¿verdad? El bautizo, ya lo vamos a ver más a detalle, es la iniciación. Viene a limpiarnos del pecado original, y esa es la gracia que representa, limpieza. La recepción de cada sacramento es un encuentro con el Señor, mi hermano, el cual siempre es fiel, no es un trámite que tenemos que cumplir. Es cierto, ¿verdad?, que en muchos colegios católicos se pide, ¿verdad?, la constancia de bautismo. Ni modo, hay muchos que se les olvidó que tenían que bautizar a sus chiquitos y tienen que correr a bautizarlos porque les piden en el colegio. No es así, mi hermano, es más allá. No es un trámite de los católicos, es un encuentro con el Señor. El bautismo es la iniciación de la vida cristiana. Pero, ¿cuál es la característica? Que esto solo puede ser recibido si el futuro cristiano lo decide, lo elige. Es por voluntad nuestra. El Señor solo espera que le elijamos, como camino, ¿verdad? Por eso debemos estar conscientes y agradecidos con Él de habernos dejado esta fe que se toca, ¿verdad?, que podemos recibirla, y habernos provisto de estos signos, ¿verdad?, tan familiares y simples que los podemos encontrar en la vida cotidiana: el pan, el vino, el agua, las vestiduras blancas, una vela, ¿verdad?, que representa luz. Son signos visibles, y eso debemos de darle gracias a Dios, que nos está recordando su presencia en la Eucaristía, ¿verdad?, en celebraciones importantes, cosas que empleamos en la vida. Entonces nos recuerdan que es un signo de la resurrección y de la nueva creación del Señor. Por eso fue Jesús quien instituyó los sacramentos. La Iglesia ha conservado en esencia estos mismos, pero ha ido poco a poco adaptándose a las ceremonias. Y la palabra de cada uno, pues no se trata, ¿verdad?, de fórmulas. No sé, ustedes se han fijado, ¿verdad?, que en los matrimonios muchas veces, es cierto, son días sábados, pero no se lee precisamente la liturgia del sábado o la liturgia dominical. Muchas veces sí se elige, pero se ha ido modificando las lecturas, por ejemplo, ¿verdad? Y se ponen lecturas de la palabra de Dios siempre que van de acuerdo a consejos sobre el matrimonio, ¿verdad?, sobre la vida, la procreación. Entonces, por eso la Iglesia se ha ido adaptando para fortalecer más el sacramento, y que nosotros como cristianos que seguimos eligiendo con cada sacramento al que vamos eligiendo avanzar, digamos así, pues nos sintamos más familiarizados, lo adoptemos con amor y con esperanza sobre todo, ¿verdad? Cada sacramento es un signo de lo que produce. El pan en la Eucaristía significa la presencia real de Jesucristo y el deseo de Jesús de alimentar a su pueblo. O sea, Jesús en ese signo de la hostia, del pan, Él se nos muestra como alimento. ¿Qué nos quiere decir? Que necesitamos de esa nutrición, de esa esencia. Lo necesitamos, y Él se ha hecho en su infinita misericordia, se ha hecho pan para que les recibamos. Imagínense qué
qué riqueza más importante la de nuestra iglesia, ¿verdad? Y unirse, ¿verdad?, íntimamente con cada miembro de este pueblo, ¿verdad? El agua del bautismo también significa que nos lavamos de toda mancha de pecado, haciendo desaparecer todo lo viejo, todo lo sucio, para nacer a un mundo y a una vida nueva. Y así los demás sacramentos. Cada uno va cumpliendo su función. Debemos considerar también la recepción de estos sacramentos como momentos centrales, especiales, importantísimos de nuestra vida. Momentos que nos marquen. Debemos de recordar no solo en fotos, sino que en el corazón la esperanza que sentimos de haber recibido o haber participado de algún sacramento. Algunos nos eligen como padrinos, ¿verdad?, de boda, padrinos de bautismo, nos eligen padrinos de confirmación. Sí, es valioso, ¿verdad?, tanto para los que somos pues invitados como al que lo recibe. En el nacimiento, ¿verdad?, el bautismo es el sacramento con que se inicia, y en la vida de adulta, pues el matrimonio, ¿verdad? Y a lo largo de toda nuestra vida, pues podemos ir eligiendo la reconciliación también, la comunión y así todos los demás sacramentos, si así lo decidimos. Pero ahora vamos a empezar ya a ciencia cierta con el bautismo. El bautismo, mis hermanos, que aunque quizás muchos ya saben, ¿verdad?, sí les pido que también pues reciban la esencia, la riqueza de este sacramento. Es un sacramento de iniciación. El Padre elige la vida que debe y sabe que es la correcta con que va a iniciar su hijo o el pequeño por bautizarse, ¿verdad? Borra el pecado original y los pecados actuales. Muchos se bautizan ya grandes, ¿verdad? Pues queda borrado. Yo en lo que estaba leyendo sobre el bautismo, fíjense bien, hay muchos que por A o B razón probablemente estaban profesando otra religión y llega el momento en que eligen convertirse al catolicismo y son bautizados. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, pues muchos en nuestras parroquias, pues hubieron muchos, ¿verdad?, bautismos catecumenales, ¿verdad? Entonces, en lo que estaba leyendo, decía que la gracia del bautismo en estas etapas, imagínense, viene a borrar todo. Deja en blanco de pecado la vida del nuevo cristiano católico. Imagínense qué bonito, pero al mismo tiempo quiere decir que esta persona que no había sido bautizada tenía el pecado original y venía siendo como un imán de pecado. Quizás no con voluntad, ¿verdad?, sino que por una falta de enseñanza, una dejadez de la familia, como les repito, estaban profesando otra religión, pero como nuestro Dios es misericordioso y qué alegría nos da ver nuevos católicos pues convertirse, ¿verdad? Este regalo que el bautismo les da a estas personas que ya en su edad adulta accesan al bautismo es un borrón total de todos los pecados, incluyendo el original. Queda en blanco. Esa vestidura blanca representa completamente que quedó en blanco su hoja de vida espiritual. Imagínense qué bonito. Entonces, por medio del bautismo nos volvemos hijos de Dios, el cual nos da por eso los privilegios de hijos. Entonces, ¿qué es ser hijo de Dios? Hijo de un rey. Heredamos el reino, quiere decir que nosotros también tenemos herencia de reyes. Somos parte
de su corte celestial. Imagínense, no podemos ser menos. El bautismo nos instituye como herederos de su trono, ¿verdad? En Marcos 16:16 dice la palabra de Dios: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que crea será salvo. Imagínense, qué importante. Desde bebés, desde que nos bautizaron, creímos y somos salvos. Entonces este sacramento nos une al pueblo de Dios, en el cual se realizan todas las promesas, se lavan nuestros pecados pasados y se quita hasta la raíz de ellos, que es el pecado original, como les decía, ¿verdad? El agua bautismal es signo de un nuevo nacimiento en el Espíritu, ¿verdad? El inicio de la vida de la gracia, y nos da pureza. La luz lo simbolizamos con el vestido blanco, ¿verdad? Y la vela encendida. Esto es lo que nos da la pureza y la luz por ese camino que vamos a hacer ya iluminado por el Señor, ¿verdad? Nos prepara también el bautizo para resistir los atractivos del mundo en toda nuestra vida. Entonces debemos de dar gracias al Señor constantemente por este beneficio inmenso que nos da el bautismo. ¿Y cuáles son las gracias del bautismo? Nos las da el nacimiento a una vida divina. Es la iniciación de la vida cristiana. Nos hace herederos del cielo. El fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales. El nacimiento de una nueva vida, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Desde el bautismo ya podemos considerarnos que somos templo del Espíritu Santo. Y otra de las gracias del bautismo es la incorporación a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a la participación del sacerdocio de Cristo. Esto es, imagínense cuántas cosas lindas nos trae el bautismo. Entonces, ¿qué estamos esperando a que el niño crezca para que no llore? No esperemos. No esperemos. El bautismo tiene que ser el inicio, desde bebés, que vamos hay errores que se cometen, incluso a la elección de los padrinos. Hay una catequesis que se da. Seamos realmente centrados en Cristo en este sacramento. Buscar padrinos que realmente sean un ejemplo para este nuevo nacido cristiano. Personas que por lo menos nosotros veamos que perseveran, tal vez no perfecto, ¿verdad? Pero que se preocupan del alimento espiritual y que nosotros podemos pensar de que van a ser unos buenos testimonios de vida cristiana. No como esos padrinos que muchos les ha sucedido que los vieron una sola vez en la vida, el día que los bautizaron, y de ahí nunca los volvieron a ver. Entonces eso es lo importante del bautismo, es realmente la iniciación a nuestra vida cristiana y debe ser especial. Otro de los sacramentos es la confirmación. El Papa Francisco, en la audiencia general del 29 de enero del 2014, nos dice, ¿verdad? Se los voy a leer. La confirmación, como cada sacramento, no es obra de los hombres, sino de Dios, quien se ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y toda la vida, como se trasluce de los 7 dones de la tradición a la luz de la Sagrada Escritura. Siempre ha evidenciado
siempre se ha evidenciado, ¿verdad? Que ese es el fundamento de la confirmación, ¿verdad? Estos 7 dones, dice el Papa Francisco, no quiero preguntaros si os recordáis de estos 7 dones. Tal vez todos lo sabéis, pero los digo en vuestro nombre, decía el Papa. ¿Cuáles son estos dones? La sabiduría, la inteligencia, el consejo, fortaleza, la ciencia, piedad, temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. A estos dones quiero dedicar la catequesis que seguirán luego de los sacramentos, decía el Papa. Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra vida a través de nosotros. Será Él, Cristo mismo, quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hermanos, se hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión y siembra paz. Imagínense qué importante es la confirmación. Es como nuestro bautizo que recibimos el día de nuestra conversión. Ya no somos nosotros, es el Espíritu quien obra, pues esa es la acción de la confirmación. Es Cristo mismo en nosotros quien ya viene a timonear, es el timón de nuestra vida. Aquel cristiano que elige la confirmación reconfirma que desea ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces dice el Papa Francisco, ya no es él el que dirige, sino que es Cristo quien vive en él. Es el que infunde los pasos de esperanza. Imagínense qué espectacular esta catequesis. ¿Y cuántos no lo saben? Lo ven como eso, como un trámite que tienen que cumplir para casarse, ¿verdad? O lo que sigue. Pero sí, este sacramento es también parte de los sacramentos de iniciación. Entonces, este sacramento completa la obra de la iniciación cristiana, revistiendo del Espíritu Santo de la fe que profesamos en el bautismo, ¿verdad? La confirmación tiene una especial importancia en nuestra vida y en nuestra lucha contra Satanás. Pues como su nombre lo indica, confirma nuestra vocación de cristianos. Lo seguimos eligiendo para que dirija nuestra vida. Entonces, con el bautismo y la Eucaristía, ¿verdad? El sacramento de la confirmación, constituyen un conjunto de sacramentos de la iniciación cristiana y la unidad debe ser salvaguardada. O sea, estos sacramentos juntos tenemos siempre que ejecutarlo. Es preciso, ¿verdad? También que sepamos como fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud y gracia bautismal. Si queremos gozar de todas esas gracias del bautismo y de la confirmación, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Nos sella como testigos del Señor. ¿Qué es lo importante de la confirmación? Que solo el obispo puede ejecutarla. Es ese sacramento que el obispo nos hace ese despertar. Ese golpecito es el despertar de la vida de confirmación, ¿verdad? Cristiana. ¿Cuáles son las gracias, verdad? De la confirmación? Nos enraiza todavía más a la vida cristiana, hace todavía más sólido nuestro vínculo con la iglesia, a formar parte de la iglesia de Cristo. Estas son parte de la gracia, ¿verdad? Y nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra, ¿verdad? Que nos acompaña ya con obras. Ya dijimos, ya con la confirmación es Cristo quien vive en nosotros. Él es el que nos anima a caminar en fe y en esperanza. Ahí terminamos con la confirmación. Ahora, otro de la confirmación, que son los sacramentos de iniciación. Ahora, ya en la vida adulta podemos accesar a los otros sacramentos, que son al sacramento del matrimonio, para todos aquellos que eligen
la vida en pareja. Entonces el matrimonio es un sacramento que santifica la unión de una pareja, legitima a los ojos de Dios la unión de un hombre y una mujer y les da las gracias necesarias para permanecer en ese estado de pareja. El matrimonio pues une completamente a dos seres para servir a Cristo. Este es el fin del matrimonio, mi hermano. Unir a dos personas, hombre y mujer, nada más, para servir a Cristo. Y le da una nueva dimensión a la vida de pareja, que han decidido consagrar su amor, no solamente entre ellos, sino que solicitan al Señor, pues que los consagre y se quede con Él. Muchos hemos escuchado en las homilías de los matrimonios, ¿verdad?, realizados en la Eucaristía, que hay una lectura bien repetitiva, porque es así. Ya Cristo viene a formar parte y es la cuerda de 3 hilos. Esa es la gracia del sacramento del matrimonio, que ya Cristo viene a formar parte y a fortalecer esa unión de dos que fueron conscientemente a solicitar una unción especial para ellos. Entonces, por este sacramento es el que la Iglesia únicamente acepta ser parte de Dios, la resolución de los novios de unir sus vidas. Y cada acto de la vida matrimonial queda santificado. Es así. Yo en un retiro de parejas de la comunidad me explicaron prácticamente un error que yo estaba cometiendo. Para mí, el llegar a mi cama era llegar a dormir y a descansar. Eso era todo, era como el escape, ¿verdad? Y me dijeron, ¿verdad?, que realmente el hecho del hombre y la mujer, que es similar a la mesa, al altar del sacerdote. Y me daban este ejemplo. Solo imagínense ustedes, acuérdense que los niños siempre buscan estar, aunque sea todos apuñaditos, en la cama con sus papás. Es por eso, porque ahí en la unión de la pareja, el Espíritu Santo está con ellos. El acto de la pareja que se ha unido en matrimonio es santo, está ungido. Todo acto que se realiza está hecho santificado, está santificado. Por esa razón, el Espíritu Santo permanece ahí. No puede ser contaminado con absolutamente nada. Ninguno de los miembros de la pareja puede ser partícipe de una contaminación de ese lugar, porque es un lugar santo. Ahí está Dios también en el matrimonio. Y vamos a leer 1 Corintios 7, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta. Bueno sería que el hombre no se casara, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa debe cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se niegue el uno al otro, a no ser que se ponga de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro que el agua no hay. Así es que los dolores de cabeza
la pastillita y ya estamos listos. No hay tales. Este es importantísimo en el matrimonio, porque si no, no hay unción, mis hermanos. Estar parejas separadas no es posible. Debemos de hablar con Dios para que realmente las cosas se ordenen. Hay cosas particulares en las parejas, ¿verdad? Pues solo Dios es capaz de ordenarnos. Pero ahí es ahí donde nosotros acudimos pues a solicitar consejería y ayuda. Ahora, ¿cuáles son las gracias del matrimonio? Perfecciona el amor humano, esposo, ¿verdad? Y les da las gracias para santificarse en el camino hacia la vida divina. Ya es en conjunto que van a buscar la santidad, ¿verdad? También origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Entonces, de modo que el matrimonio válido es celebrado y consumado entre los bautizados y no puede ser disuelto jamás, ¿verdad? Los cónyuges reciben una gracia propia del sacramento por la que quedan como consagrados por un sacramento peculiar para los deberes y la dignidad de su estado. Se fortalece su unidad indisoluble y se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial, conyugal y en la acogida de la educación de los hijos, ¿verdad? Entonces, es una función más importante todavía, porque como consagrados y ungidos y como pertenecemos a una sociedad, pues ya la pareja llega a fortalecer la vida en sociedad y ya no digamos en comunidad. Por eso es importante los matrimonios en nuestra comunidad. Reciben una unción especial. Así que mi hermano, mi hermana, si estás caminando solita o solito, pues es el momento, ya que conocemos las gracias del matrimonio y lo valioso que es una pareja de matrimonio en la vida cristiana, es el momento de emprender una jornada para la conversión de nuestra pareja, ¿verdad? Ahora, pasamos a otro sacramento que es el orden sacerdotal. Y este es un sacramento que hace que el que lo recibe participe del sacerdocio, ¿verdad? Que es el ministerio de Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio que hizo Jesucristo? Pues todo lo que hizo en su vida pública. Empieza y retoma lo que hizo él, ¿verdad? Acabamos de ver que en nuestra comunidad hubo un fruto. Un sacerdote recién acaba de ordenarse y donde, para gloria de Dios, pues conoció a Cristo en nuestra comunidad, conoció el amor de Dios. Y fíjense que aquí en San Miguel, yo me estaba acordando, también hay otro muchacho que también es convertido, hizo retiro en nuestra comunidad y ahorita está en el seminario. Así es que también, pues, primero Dios, pronto o en el momento que Dios estime conveniente, pues Él permanezca, ¿verdad? Permanezca y sea ordenado, porque ha elegido esta vida. Imagínense nosotros, ¿verdad? Cómo no está perseverar, cuánto ataque, cuántas cosas que hay en el mundo, los enemigos que ya los hemos estudiado aquí, pues entonces nuestros sacerdotes que han aceptado recibir el ministerio de Jesucristo, pues necesitan todavía mucho más apoyo de nuestras oraciones. Entonces, ¿por qué? Porque un muchacho cuando ha decidido consagrar su vida al Señor en su totalidad, recibe, ¿verdad?, por la ordenación sacerdotal y como una respuesta a esa decisión, el poder del Señor para que esa decisión sea firme. O sea, ese sí, solo Dios lo puede dar. Imagínense, ustedes pudieran renunciar a toda la vida que están pasando ahorita. Necesita realmente, es un sí poderoso y solo Dios realmente lo puede dar, ¿verdad? Pero como así es la vocación, así como la historia que acabamos de escuchar que les contaba, ¿verdad? Del médico, pues él no se pudo resistir y ahora aparte de médico, él es mucho más feliz porque también es médico de alma, ¿verdad? Y da fortaleza
a la vida, ¿verdad? Da fortaleza a la cátedra para defender la vida, ¿verdad? Con la bioética. Entonces, este sí debe ser firme y debe estar tan fortalecido para sobrellevar las luchas y los ataques del enemigo, ¿verdad? Que ya lo conocemos pues de sobra. Otro de los sacramentos, ¿verdad? Es la unción de los enfermos. Este es el sacramento de la unción de los enfermos, fue instituido por Cristo. Hemos escuchado mucha en la palabra de Dios, en el camino de la vida pública de Jesús, que Él mismo sanaba enfermos, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Para remediar las fraquezas del alma y del cuerpo y dar consuelo espiritual y corporal al enfermo, también para purificar las almas y curar los cuerpos, pues Él, con su infinita misericordia, Jesús nos mostró cómo es realmente una verdadera sanación. Es cierto, ¿verdad? Hay enfermedades físicas, pero este sacramento de la unción de los enfermos va más allá todavía. En lo que estaba yo leyendo sobre este sacramento, no es de tenerle miedo, realmente es un sacramento que deberíamos de accesar ante cualquier enfermedad. Es un sacramento que el catecismo mismo lo menciona. Fíjense en el numeral 1511, dice: la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, y esta es la unción de los enfermos. Y fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago apóstol y su hermano. Entonces, dice también en el 1114 que la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlos cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. O sea, todos podemos ejercer y solicitar este sacramento a nuestro sacerdote, a nuestro párroco, porque lo dice nuestro catecismo, ¿verdad? Nos lo afirma, ¿verdad? Debemos desear este sacramento, ¿verdad? Dios no nos obliga, ¿verdad? Para nosotros y para nuestros familiares, ¿verdad? Quitando la imagen de pesimismo o de miedo que ya estamos accesando este sacramento porque ya nos vamos a morir. Es al contrario, es para fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Este sacramento puede dar salud física a los enfermos, por lo cual debe inspirar un deseo de recibirlo. En Santiago 5, 14 al 15 dice la palabra de Dios: si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque también hay enfermedades que las somatizamos por algún pecado, por alguna, todavía andamos cargando, valgan la redundancia, cargas espirituales que no queremos soltar y se convierten en enfermedades. Entonces, si accesamos a este sacramento, mis hermanos, y a la confesión, ¿verdad? Que es el sacramento de la reconciliación, que ya lo vamos a seguir leyendo, estudiando, pues todavía mucho más la sanación, pues no cabe duda que puede suceder, ¿verdad? Si así nosotros lo hemos querido también. Entonces, las gracias de este sacramento es que tiene como efecto la unión del enfermo con la pasión de Cristo, ¿verdad? También habla el sacramento y la enfermedad, pues nos habla para nuestro fortalecimiento y nuestra santificación.
¿verdad? Nuestro bien y el de toda la iglesia. Otro de los sacramentos es la reconciliación y la comunión, ¿verdad? Entonces, como el objeto principal de esta clase es mostrar el valor especial que tienen los sacramentos y como defensa contra los enemigos de nuestra salvación, ¿verdad? Debemos hablar principalmente de la reconciliación y la comunión, que son los que podemos recibir a lo largo de nuestra vida, a diario si es posible, no solo los domingos, a diario podemos accesar a esto. Cada día y en cada momento en nuestra vida hay una iglesia abierta y podemos accesar. El arrepentimiento es importante para accesar a este sacramento. ¿Por qué? La reconciliación es el sacramento mediante el cual Cristo ha entregado a la iglesia su potestad de perdonar. ¿Y qué es esto? Perdonar. Y si el enemigo te está diciendo, no, otra vez venir, no. Esas son trampas para que no accesemos nosotros a esta reconciliación. La reconciliación es la fuente de la misericordia del Señor, mis hermanos, que nos perdona nuestras faltas. Nosotros vamos en camino a accesar a este sacramento y el Señor ya está alegre porque Él ya nos tiene preparado su perdón, ¿verdad? Nos limpia y nos purifica, dándonos la fuerza para resistir al pecado y luchar contra el mal. Por eso, aunque no tengamos faltas graves, debemos recibir este sacramento. Alguna duda, algo que tengamos en nuestra mente, que estemos pensando y que creamos de que no, esto no es pecado, ¿para qué voy a ir a ver? No, ¿cómo no? Es importantísimo. Yo lo he experimentado en carne propia y créanme que he recibido sanación, pero ya se lo voy a contar como testimonio. Las gracias de la confesión, pues son la reconciliación con Dios, ¿verdad? Por la que el penitente recupera su gracia. Es la reconciliación con la iglesia, es la remisión a la pena eterna contraída por los pecados mortales, porque cuando pecamos, es muerte, ¿verdad? La reconciliación o el accesar a este sacramento, pues nos libera, estamos redimidos, ¿verdad? También nos da paz y serenidad en la conciencia y el consuelo espiritual. También nos da la gracia del acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Importantísimo, ¿verdad? La Eucaristía también es un sacramento instituido por Jesucristo que contiene real, verdadera sustancia de su cuerpo. Ya lo hablamos al principio. Es tan maravillosa nuestra iglesia que se nos muestra. Señor no se olvidó de nada, Él no se equivoca. Nos dejó esa muestra del pan y el vino para que no tuviéramos ninguna duda de que lo estábamos viendo, lo podemos ver. Entonces, mis hermanos, luchemos por no perder el acceso a este sacramento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos provee la Eucaristía? Nos alimenta con el pan de vida, ¿verdad? Y eso nos fortalece y nos hace resistentes contra los ataques del enemigo. También con la Eucaristía nos da constancia y perseverancia en la oración, en el estudio y en las vivencias de la palabra del Señor. En general, hace sólidas nuestras decisiones de conversión y de nueva vida. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo al Cristo vivo. Esa hostia consagrada es Cristo vivo que lo estamos llevando a nuestro interior. Pidámosle siempre fortaleza, siempre, y Él siempre nos va a dar la mano. Entonces, si comulgamos con frecuencia o diariamente, no como rutina, ¿verdad? Sino que como esa necesidad,
sino con la conciencia de vida que es a Cristo a quien recibimos, seremos cada vez más fuertes y Satanás no podrá contra nosotros. Esto es lo importante de accesar siempre al sacramento de la Eucaristía. Entonces, ¿qué es la gracia de la Eucaristía? Pues nos da un alimento de vida divina. La comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿qué es lo que nos da? Nos acrecenta la unción de comulgante con el Señor, ¿verdad? Nos perdona los pecados veniales y los persevera y los preserva de los pecados graves, ¿verdad? Nos hace fuerte para que no caigamos. Entonces, los lazos de caridad entre los comulgantes y Cristo son reforzados cada día que recibimos el cuerpo de Cristo. Entonces, en conclusión, mis hermanos, todos los sacramentos de nuestra amada Iglesia Católica son fuente de vida divina, pero sí se reciben con fe, no como un trámite, no como que hoy vengo a misa porque tengo que ir, no. Es la convicción del compromiso interno lo que los hace válidos y por lo tanto son una fuerte muralla que nos protege de los ataques del enemigo. Amén. Yo sé que ustedes lo creen y que lo practican siempre, ¿verdad? Ahora, otro de los temas que también son importantes para nuestra vida cristiana son los sacramentales, que son diferentes a los sacramentos. Desde el Antiguo Testamento, ya más adelantito les voy a enseñar cuáles son unas imágenes de ejemplo. En el Antiguo Testamento, Dios indicó a Moisés cómo consagrar cosas, que por ello se volverían sagradas. En Éxodo 40:10 dice la palabra de Dios: derrama también aceite de consagrar sobre el altar de los holocaustos y sobre todos los utensilios. Así lo consagrará y será un altar santísimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, existen estos sacramentales. Entonces, nosotros como iglesia lo hemos retomado. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, acostumbró a dar la bendición a los hombres y a los hombres que lo hacen, lo utilizan. Pues es un nuevo trabajo, ¿verdad? Lo utilizamos ¿para qué? Por ejemplo, ¿verdad?, de sacramentales, el agua bendita, el aceite de consagrar, la sal bendita. Otro de los sacramentales, pues, puede ser un rosario bendito, el escapulario, una bendición, ¿verdad? Estos son ejemplos de sacramentales. Entonces, la iglesia es una de las armas que nos da, pero para recordarnos la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos cometen el error, mis hermanos, que estos sacramentales los conciben como sus armas espirituales. Y no es así. Las armas espirituales las recibimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Estos son nada más símbolos sacramentales de una iglesia orante, de una iglesia que nos acompaña en nuestra vida espiritual. Muchos también han escogido esta medalla de San Benito y fíjese que tienen que hacer una prueba. Algunos tal vez alguna vez, tienen alguna pulserita de la medalla de San Benito o algún rosario especial, algún rosario bendito. Y si ustedes salen un día y dicen, no me puse mi cadenita, y se regresan, entonces quiere decir que le estamos dedicando nuestra fe, no a Dios que nos acompaña, no a la oración con la que hemos iniciado la mañana pidiéndole o solicitándole a Dios que nos acompañe. No, nuestra fe se la estamos depositando a ese objeto, a esa cadenita, a esa medallita de San Benito, por ejemplo. He visto personas que se las ponen adentro de la ropa con un ganchito y sin esa cadenita no salen. Ojo con eso, mis hermanos.
lo estamos convirtiendo en amuletos. Entonces, las bendiciones en nombre de toda la comunidad eclesial están reservadas para los sacerdotes. Ellos son los que nos dan la bendición especial del agua bendita. No podemos nosotros también orar y decir que esta agua sea bendita. Como sacramental tampoco nos estemos preocupando de andar llenando las garrafonas de agua cristal, porque si no tenemos el agua bendita a chorro, no vamos a caminar en el día. No, mi hermano, no puede ser. No confundamos a los sacramentales y no les quitemos el valor debido. Entonces, nos atrevemos a ver estos santos de las cosas comunes y los arruinamos, ¿verdad? Los sacramentales y los sacramentos de Cristo no los podemos ver como esas armas, no los podemos apartar de nuestra vida, pero que sean el fruto de nuestra fe, no el objeto de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, esa riqueza que Dios nos dejó todavía nos permite ver a estos objetos, a estos sacramentales también, como la muestra de una iglesia que nos acompaña, pero no es el objeto, mis hermanos, no es el objeto de nuestra fe. Cuando nosotros lo recibimos con fe, nos prepara a recibir con mayor intensidad la gracia de los sacramentos y de los efectos o gracias que ya los estudiamos hace poquitito, pues el permanecer en el conocimiento de ellos y en nuestra fortaleza que nos provee para caminar como fieles seguidores de Cristo, es lo que nos ayuda a realmente verles el valor y la gracia que representan, como decíamos al inicio, y que es el de fortalecernos en la fe. Entonces, no desaprovechemos estos signos, no desaprovechemos estas riquezas espirituales que nos da nuestra amada Iglesia Católica. Y fíjense que les quiero contar un testimonio. Hace poco, a inicios de este año, yo me hice un propósito para iniciar con pie derecho el año 2023. Yo venía realmente cansada del año pasado, ¿verdad? Muchas actividades, pero lo estaba haciendo mal porque había invertido el orden y había puesto mi trabajo como prioridad y todo lo demás se desordenó. ¿Qué produjo en mí? Cansancio, dolores físicos. Entonces, como parte de mis propósitos, dije, voy a empezar con el pie derecho y me voy a confesar, y accedí al sacramento de la reconciliación. Tal vez podemos decir, pero eso no es un pecado. Sí, pero era una carga que yo andaba. Me sentía culpable de conocer el mensaje de Dios, conocer lo que Dios me manda hacer, y yo no lo estaba haciendo. Y accedí al sacerdote y estaba tan larga la fila, quizás no era yo la única que andaba con esos pesares, no me cabe la menor duda, porque estaba larguísimo. Y yo dije, va a ser rápido, dije yo, esto va a ser rápido y quizás no voy a poder, pero mejor, porque eso evita que uno se justifique incluso. Entonces yo fui al grano: Padre, he hecho las cosas mal, puse mi trabajo como prioridad y me equivoqué. Bueno, yo te absuelvo, y ya me mandó a hacer mi penitencia, y el Señor me llevó al sagrario a cumplir mi penitencia. Pero como Él no se queda con nada y es maravilloso y misericordioso, agarré una Biblia y el Señor me puso en mi corazón una lectura y me invitaba a eso, a que tuviera disciplina. Y yo me comprometí en el altar a ser disciplinada. Esa era, o sea, Dios directo, sí, reconociste, ahora vas a ser disciplinada, ordenar las cosas, porque ahí va a estar la sanación. Y quiero contarles que como gracia, ¿qué obtuve yo? Sanación. Yo venía como parte de los dolores físicos, yo venía con migrañas y ya sentía unos mareos terribles de cansancio, los pies doloridos.
Pero a raíz de esa confesión y obviamente, ¿verdad?, de haber tomado cartas en el asunto y comprometerme con Dios, pues yo vi una disminución rotunda de los dolores de cabeza, andaba incluso unos dolores en la espalda terribles, unos espasmos musculares, y todo eso se fue con la confesión. Así que yo le quiero dar la gloria a Dios porque el Señor me muestra en esta clase no solo que eso ya pasó, no, me muestra a que cada vez que yo sienta algo, pues acceda a estos signos visibles que Él me ha dejado en mi iglesia y que me fortalecen mi vida cristiana, que me hacen fuertes para poder permanecer acudiendo a Él en mis momentos de debilidad. Entonces, en conclusión, mis hermanos, los sacramentos ya los estudiamos, ¿verdad? Y los sacramentales son muchísimos. Pero realmente lo que le da valor a cada uno es la fe con que accedamos a cada uno de ellos. Y lo que obtengamos va a ser el fruto de realmente entregar por completo nuestra confianza en Dios. Y no en el objeto, sino en los pasos que Dios nos va poniendo para permanecer centrados en su enseñanza, ¿verdad? Recordemos, como a manera de recordatorio, ¿verdad?, que los sacramentales se diferencian claramente de los sacramentos en que producen un efecto por propia virtud, los sacramentos. Y los sacramentales solo por la devoción, pero si no los necesitamos, mis hermanos, podemos estar ahí como objeto. Sí podemos hacer nuestro rosario y todo, pero que si no es que lo vamos caminando, no lo llevamos en el bolsillo, ya nos sentimos inseguros en la calle, eso ya es un signo de que no es sana esa devoción, ¿verdad? Eso en conclusión. Entonces, otra diferencia, los sacramentos contienen y confieren la gracia habitual o santificante. Los sacramentos nos alcanzan tan solo las gracias actuales del momento. O sea, si nos dicen la bendición en el agua, pues en ese momento es, ¿verdad? Nos santifica en el momento y nos recuerda de que estamos avanzando en el camino de la fe. Así es que, mis hermanos, vamos a ir cerrando esta clase y recordemos que el Señor nos espera en cada uno de nuestras parroquias, en cada uno de los sacramentos de nuestra amada iglesia. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te doy gracias, mi Dios, porque en esta clase nos muestras que eres un Dios perfecto, que piensas en todo, que nos tienes precisamente como la niña de tus ojos. Somos tus hijos amados, mi Dios, y en cada uno de estos sacramentos y en estos sacramentales podemos encontrarte a ti, mi Dios, en la fe que te tenemos. Quiero pedirte, mi Señor, que cada día acrecente nuestra fe de recibir tu palabra, de sentir hambre y sed de ti, mi Señor. Y sobre todo, que cada uno de estos sacramentos que hemos aprendido en esta noche realmente venga a cumplir nuestra función de ser realmente hijos y herederos tuyos, mi Señor Jesús. Toma nuestro corazón, llena nuestra alma de tu palabra, Padre Santo, que cada día podamos tener la convicción que tú nos acompañas desde el amanecer hasta que nos acostemos. Bueno, mi Señor, te damos gracias y a ti, Mamita María, te pedimos que te quedes siempre con nosotros en nuestros hogares y en nuestras vidas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, nada más recordarles que la próxima semana no va a haber clases porque celebramos pues el Día de la Madre. De antemano, muchas felicidades a todas las madres que están aquí presentes en clase.
decirles de que el Señor las bendiga y que acrecenten ustedes ese don de la maternidad, ¿verdad? Que siempre disfruten a sus hijos y que sean bendecidas en esta labor que Cristo nos dio en administración de nuestros hijos. Así es que Dios les bendiga y pasen una feliz noche, mis hermanos.